Hola chicos, hoy vamos a ver lo que es el método deductivo. La clase anterior vimos lo que era el método inductivo y la anterior, no lo olviden, lo que es el falsacionismo. Hoy veremos el método deductivo y sus características. Comenzamos. Primero, ¿qué es el método deductivo? Dice, es una forma de razonamiento que deriva del método científico y que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo de premisas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que este método, como su nombre lo dice, deductivo, se deduce. Si los hechos o premisas son ciertos, la conclusión también lo será. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, vamos a dar este ejemplo. P1 significa premisa 1. Premisa 1. Todos los seres, todos los hombres son seres vivos. Esa es la premisa 1, es una premisa universal. Vamos a la premisa 2. Albert Einstein es un hombre. Y ahora vamos a la conclusión. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por tanto, Albert Einstein es un ser vivo. ¿Se dan cuenta? Partimos de lo más general y luego llegamos a lo particular. A eso se refiere, ¿no es cierto?, con que este método es deductivo, que se deduce, partimos de lo más grande hasta lo más pequeño. Como se puede apreciar en el ejemplo, ¿no es cierto?, lo que les estoy diciendo, se parte de una noción o regla general. Eso es lo que nunca se debe olvidar. Los hombres son seres vivos. Para llegar a una conclusión concreta o particular, Einstein es un ser vivo, hay que tener en cuenta que las conclusiones del método deductivo no necesariamente son ciertas. En este caso, son ciertas, pero no siempre lo van a ser, ¿ya? En ocasiones pueden estar erradas. Este tipo de razonamiento se rige por la lógica y obliga al investigador a usar tanto la observación como el pensamiento racional, ¿ya? Que quede claro. Normalmente son válidas, pero puede haber un ejemplo de método deductivo que esté bien hecho, pero no es cierto que el contenido sea inválido, que no sea verdadero. A eso se refiere. Tipos de método deductivo. Tenemos dos tipos de método. El método directo, que dice parte de una premisa y llega a una conclusión. Es decir, ¿qué significa esto? Que no requiere de otra premisa que le sirva de puente, ¿no es cierto?, para llegar a una conclusión. No necesita otra premisa que le sirva de puente de comparación. Y tenemos el método indirecto, que es el que más se utiliza, que dice dos premisas y una conclusión. Acá el investigador utiliza dos premisas, como lo dice acá, para llegar a una conclusión. Por lo general, la primera premisa se basa en una ley universal, lo que vimos recién, mientras que la segunda se enfoca en un hecho particular, ¿ya? Y la conclusión se obtiene luego que se comparan y se razonan ambas premisas. Por ejemplo, todos los ratones tienen orejas grandes y una cola. Esa es la premisa universal. La segunda premisa dice se enfoca en un hecho particular. Mickey tiene orejas grandes y una cola. ¿Se dan cuenta? Es un hecho particular. Y la conclusión se obtiene, ¿no es cierto?, de la comparación. Por ende, Mickey es un ratón. Ese es el método indirecto y es el que más utilizamos a diario. Muchas veces, chicos, no nos damos cuenta, pero es un método que se utiliza mucho, mucho en la vida diaria. Ahora, pasos para aplicar el método deductivo. Hay 3 pasos para la aplicación de este método. El primer paso es definir la primera premisa. Para establecer la primera premisa, se debe iniciar con la observación. Ojo con eso. Es decir, primero se observa una situación o hecho universal que permite construir la premisa que guiará el resto del razonamiento deductivo. Por ejemplo, Pedro observó que las plantas tienen raíces. Ya Pedro observó que las plantas tienen raíces. Por ende, su primera premisa, esa no es la premisa, es la observación. Por ende, entonces la primera premisa será todas las plantas tienen raíces. ¿Ya? Entonces, la definición de la primera premisa se da gracias a la observación.
Luego viene la definición de la segunda premisa. Esta, ¿no es cierto? Definir la segunda premisa. Al observar un hecho y designar la primera premisa, se debe construir entonces otra premisa que servirá de comparación con la primera, lo que decíamos recién en el método indirecto, y que permitirá hallar una conclusión lógica. De acuerdo con el ejemplo de las plantas, ¿no es cierto?, de Pedro, sería, luego de observar que todas las plantas tienen hojas y raíces, Pedro se dio cuenta que su cactus tiene raíces. Por ello, Pedro estableció las siguientes premisas. Número 1, la premisa número 1, ¿no es cierto?, todas las plantas tienen raíces. La premisa número 2, mi cactus tiene raíces. A partir de la comparación de esas dos premisas, se podrá deducir el paso 3, que es establecer la conclusión. Y esta conclusión tiene que ser lógica. Ahora, ¿cómo se establece la conclusión? Luego de elaborar estas dos premisas, ¿no es cierto?, se procede a establecer una conclusión pertinente. La conclusión siempre es lógica, ¿ya? Eso tiene que estar pero clarito. Pero, como lo decíamos recién, no necesariamente es correcta, ¿ya? No necesariamente es correcta. Finalmente, el método deductivo de Pedro quedará de la siguiente manera. Todas las plantas tienen raíces, ¿ya? Es la primera premisa. Segunda premisa, mi cactus tiene raíces. Y la conclusión, mi cactus es una planta. ¿Se dan cuenta? Como se puede apreciar, Pedro partió de una ley general. Todas las plantas tienen raíces. Para analizar un hecho particular, mi cactus. Mi cactus. ¿Se dan cuenta? Este método es muy utilizado por los investigadores, como les decía recién, pero también lo emplean personas en su diario vivir de manera consciente y también inconsciente, ¿no? A veces no nos damos cuenta que lo estamos utilizando. ¿Cuáles son las características del método deductivo? Lo primero, parte de lo general para llegar a un hecho particular. El método deductivo inicia su razonamiento a partir, como dijimos, de una razón o ley universal. ¿Qué significa esto? Que aplica a todas las cosas o a la mayoría de ellas. ¿Ya? Una ley universal. No se debe confundir con el método inductivo, el cual funciona de manera contraria, no lo olviden, partiendo de lo particular para llegar a lo general. Otro ejemplo, vamos a estar dando hartos ejemplos. Por ejemplo, todos los seres vivos eventualmente se mueven. Esa es una premisa universal, ¿no es cierto? La premisa 1. Luego nos vamos a lo particular. El ser humano es un ser vivo. ¿Ya? Y luego nos vamos a la conclusión. El ser humano eventualmente se mueve. ¿Se dan cuenta? Partimos de algo muy general y llegamos a algo muy particular, sea esto válido o no. Una segunda característica dice, se usa en distintos aspectos de la vida. Lo usan las personas muchas veces sin darse cuenta de manera automática, como lo decíamos recién, ya no es un método propio de los investigadores. Tercera característica, funciona a partir de la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia que analiza la estructura del pensamiento humano y que busca establecer principios o leyes que permitan obtener verdades. ¿Ya? Por esto se dice que este método utiliza la lógica, ya que la finalidad es obtener razones válidas para poder convertirse en verdades. ¿Ya? Este método requiere obtener razones válidas. Hacia allá va. ¿Y qué quiere hacer con esas razones válidas? Quiere convertirlas en verdades. Otra característica, no se basa en la experimentación. Claro. Este método dice acá, es muy importante que no se base en la experimentación. ¿Por qué? Porque este método no es un método de laboratorio. Este método es un método teórico. No basa sus acciones en experimentos o en el laboratorio, como le digo yo. Este método es mucho más argumentativo y es más predictivo. Acá no vamos a combinar 2 gotitas de una cosa y 2 gotitas de otra. Acá hay razonamiento, hay argumento. Otra característica es que este método es muy sistemático.
¿Qué quiere decir sistemático? Que se lleva a cabo a través de una serie de procesos definidos y bien estructurados. Este orden es la aplicación, este orden funciona y es fundamental para obtener resultados de utilidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser sistemático, tiene que ser metódico. ¿Qué significa eso? Que debe ir paso a paso. Si yo el método deductivo lo hago a la ligera, lo desordeno, no hago la observación, pongo una conclusión, después pongo la premisa, no me va a funcionar. Debe ser sistemático, debe ser ordenado. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, la gran diferencia que tenemos con el método inductivo. El método inductivo parte de lo particular a lo general. El método deductivo parte de lo general, de una premisa universal, hasta lo particular. Tenemos método directo, indirecto, ¿no es cierto? Y tenemos pasos y características. Espero les haya quedado claro. Próxima clase nos encontramos con otro método, con características, ¿no es cierto?, muy diferentes a este, pero igual de fácil y entretenido. Que estén muy bien. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal. No usé mucho el lápiz porque tengo un problema con mi pantalla del computador, pero pronto se solucionará. Ya, que les vaya muy bien. Alma, filo, profe, no lo olviden. Nos estamos viendo. Chao, chao.